Bien, continuando con lo que es la parte del espacio, nosotros hemos querido traer a colación con un tema que durante la semana básicamente se conmemoró al inicio de la semana, el lunes 14, y es un tema que está prácticamente muy ligado al dominicano en cuanto a enfermedad, y me refiero a la diabetes, y para eso hemos invitado a una profesional del área en este aspecto, la doctora Michelle Tolentino. Doctora, buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación, Joel. No, y a usted, porque yo sé que usted prácticamente vive en la clínica. Así es, pero de verdad le agradezco mucho que me tomara en cuenta para este. Qué bueno. Doctora, lo primero es, ¿por qué razón usted estudió medicina y por qué la especialidad de la endocrinología? Si hay otra que se me pueda escapar, pues usted me corrige. De acuerdo. Bueno, fíjate que yo estudié medicina, yo creo que lo traigo en la sangre. Ah, o sea, ¿su padre o su madre? Mis padres son médicos, no, pues ya, ambos. Ya, no hay Pero fíjate que esa no es la única razón. Esa no era la única razón. Al contrario, mis padres me querían desvirtuar, que estudiara otra cosa. O sea, pues, insistentemente me decían, mira cómo es la vida del médico, verifica todas las carreras a ver si no te gusta otra cosa, porque tú eres mujer, me decían, esto es muy sacrificado. Ah, ya. Y hoy, después de tanto tiempo, a veces usted nos dice, wow, y mis padres que me lo dijeron, o usted aún así sabe el sacrificio que eso impone, usted siendo madre y siendo esposa. Así es. Realmente, si tendría que volver a escoger, yo volvería a estudiar medicina. Ah, qué bueno. Lo pensé mucho porque sabía las implicaciones que tenía al venir de una familia de médicos. Mi abuelo también, que en paz descanse, era médico. Mis tíos, algunos son médicos, no, pero es que usted tiene una generación. Lo único que me gustaba y me gusta es la medicina. Y si tuviera que volver a escoger, lo haría sin pensarlo porque es mi vocación, es lo que me gusta hacer. Qué bueno. Doctora, el pasado lunes, 14 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Diabetes. Uno más o menos tiene una idea, pero sería bueno que también se pueda explicar a nivel mundial. Pero ¿cómo estamos, basado en esa enfermedad, en República Dominicana? Pues en nuestro país la prevalencia de diabetes se estima que es aproximadamente de un 12% de la población es diabética, según el último estudio publicado por el Ministerio de Salud. Estos datos realmente son alarmantes porque se estima que el 12% de la población es diabética, sin embargo estos números están subestimados. A nivel mundial, los datos dicen que 1 de cada 2 personas que es diabética desconoce que padece la enfermedad. 1 de cada 2. Así es. Pero eso es terrible. Eso es terrible. A nivel de la desinformación me refiero, porque quizá cuando venga a hacerlo ya ha avanzado bastante la enfermedad. Así es. Es por esto que el lema de este año de la campaña de concientización para el Día Mundial de Diabetes fue educar para el mañana o educar para un mejor futuro. O sea, debemos de educar a los pacientes para que conozcan sus números, cuáles son los valores que manejan, cuáles son los factores de riesgo de diabetes, para que se revisen de manera temprana y poder detectar a aquellos pacientes que están en riesgo, ya que la diabetes tipo 2, que representa el 90% de los casos, se puede prevenir. Ok, bien. Para que la gente pueda ir comprendiendo, porque hablamos de diabetes mellitus, o sea, mucha gente no le tiene una definición. ¿Cómo pudiésemos hacer algo sencillo para saber qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad del metabolismo de la glucosa o de azúcar, para que me entienda mejor, donde el páncreas no es capaz de producir suficiente cantidad de insulina o no produce nada de insulina, o la insulina que produce no funciona bien. O sea, y esto condiciona a que los niveles de glucosa en sangre aumenten, se eleven. Ya, entonces, tomando eso en consideración, pudiésemos decir, ¿solamente hay un tipo de diabetes o hay varios tipos de diabetes que se clasifican?
Sí, hay Porque ahorita varios usted habló de diabetes de tipo 2. de tipo Entonces, 2, así hay es. una clasificación. Sí, así es. La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente, que es mucho más frecuente en los niños. Puede aparecer a cualquier edad, incluso en adultos, pero es mucho más frecuente en niños menores de 15 años de edad. ¿Pero y por qué, doctora? ¿Por qué en niños? Porque es una enfermedad de etiología autoinmune, o sea, el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina y las destruyen, entonces el paciente deja de producir insulina. Es más frecuente en niños porque estas enfermedades inmunológicas aparecen en etapas tempranas de la vida porque existen factores genéticos que Ahora influyen, sí. factores genéticos no necesariamente hereditarios, porque que haya un paciente con diabetes tipo 1 en la familia no significa que los demás tengan más riesgo, pero influyen factores genéticos que cuando se exponen a ciertos factores ambientales como algún proceso viral, es frecuente que ocurra Sí. después de alguna infección, así es. ¿Tanto así? Sí, así es. De hecho, o sea, por ejemplo, una persona que tiene una predisposición genética o tiene esos genes que Sí. lo predisponen a tener este tipo de diabetes, después de algún proceso viral como influenza, COVID o cualquier virus, Wow. puede algunos Degenerar. días, meses o incluso un año después desarrollar este tipo de diabetes. Ok, no necesariamente entonces que una madre haya tenido diabetes, el hijo o los hijos no necesariamente van a tener esa predisposición. No, no necesariamente. O sea, hay mayor riesgo, pero no tiene un factor de herencia autosómico dominante como otras enfermedades que si mamá lo tiene, hay un 50% de probabilidad que los hijos lo tengan. No. Los factores genéticos influyen, pero Sí. los factores ambientales son determinantes. Entonces ahí tenemos el tipo 1, el tipo 2. Y en el tipo 2, que es la más frecuente, como les comentaba, sí se han descrito, es una enfermedad poligénica. Poligénica quiere decir que también influyen muchos genes que predisponen, pero los factores ambientales como la actividad física, la alimentación de las personas, Sí. el peso que tienen, influyen aún más en el desarrollo de esta condición. Y la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 al principio de la enfermedad sí producen insulina, incluso a veces producen un exceso de insulina, pero esa insulina no funciona bien.